Hola, nosotras somos estudiantes de cuarto año de la licenciatura en Ciencias del Lenguaje y Literatura de la Universidad de El Salvador. En esta ocasión les presentamos este podcast, en donde abordamos el tema figuras literarias que estuvieron en San Salvador en los siglos XVI y XVII. Así, hablamos acerca de las figuras literarias que estuvieron en San Salvador. Sin embargo, es importante mencionar que estos literatos no vivieron en la zona de San Salvador, sino más bien que en algún momento de dichos siglos, por A o B motivo, pasaron por esta zona. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, entramos en contexto. En el siglo XV se descubre el continente americano. Entonces, lo que procede posteriormente es la colonia ya en el siglo XVI, con las imposiciones españolas como el idioma, la religión, cultura, entre otros. No obstante, uno de los hechos más importantes es la fundación de los virreinatos. Uno de ellos es el Virreinato de Guatemala, y por la extensión geográfica, lo que hoy en día se conoce como El Salvador, también formaba parte de este virreinato. Asimismo, los poetas que conoceremos en este podcast pasaron a la universalidad por haber sido elogiados por Don Miguel de Cervantes de Saavedra, el cual es un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español que es considerado como una de las máximas figuras de la literatura española. Es decir, que de no ser por los elogios que Miguel de Cervantes les da a estos literatos, ni siquiera supiéramos de su existencia. En primer lugar, tenemos a don Pedro de Liébana. Él es considerado como el primer poeta que se conoce allá por el año 1580. Esto lo expone en su literatura de la colonia. Se menciona en el texto anterior que estuvo en San Salvador. Él fue, en primer lugar, el que dirigía el coro en la Iglesia General de Guatemala en 1560. Posteriormente fue el quinto párroco desde el año 1572. No se ha encontrado como tal un documento que verifique su estancia en San Salvador, pero sí se sabe que fue alcalde mayor. Menéndez y Pelayo lo cita como el más antiguo poeta en América. Eugenio Salazar, quien vivió en Guatemala por el año 1560, tuvo en sus manos manuscritos de Liébana, sin que hasta este día se tengan informes de que fueron publicados. Se encuentran de Liébana algunos sonetos, como por ejemplo, con gran envidia del ánimo movido, y no de las proezas valerosas, mas del poeta que tan raras cosas supo poner en estilo tan subido. Llamó dichoso a aquel por la ciencia, por la divina merida centela, fue coronado con gran tiara. Esta poesía es caracterizada por algunos críticos como poesía de comentario y hasta en algún aspecto simplista. Él falleció en 1602. Sus restos fueron enterrados en Guatemala, en la Iglesia General. Posteriormente encontramos a Juan de Mestanza y de Rivera. Este poeta, según otros críticos, es recordado gracias a los elogios que además recibía de Miguel de Cervantes, como ya lo habíamos mencionado, en su viaje al Parlazo y la Galeta. A Quintino Fray Fernando Velo Bustamante compiló algunas de sus composiciones, llamado Coloquios Espirituales, Sacramentos Espirituales y Canciones Divinas en 1610, esto en México. Juan de Mestanza fue alcalde mayor de Sonsonate, cargo que ocupó todavía en 1589, según el informe de la Real Audiencia de ese mismo año. Mestanza caía constantemente en el barroco. Algunas de las composiciones fueron compuestas ahí, en Sonsonate. Un ejemplo de los elogios que Cervantes le daba a Mestanza es el siguiente. Y tú, que al patrio Betis has tenido, lleno de envidia y con razón quejoso, de que otro cielo y otra tierra han sido testigos de tu canto numeroso.
Alégrate, que el hombre esclarecido, tuyo, Juan de Mestanza generoso, sin segundo será por todo el suelo, mientras dieres tumbre el cuarto cielo. Se supone que Mestanza llegó años antes de que Cervantes terminara de escribir la Galatea, en 1583. Según el autor de este libro, los elogios que Cervantes le da a Mestanza son elogios exagerados. Después de 1614, publicó Viaje al Parnaso. De Mestanza aún vivía en Guatemala. Se desconoce la fecha exacta en la que él falleció. Otro de los literatos que encontramos en el siglo XVI es a Baltasar de Orena, el cual se sabe que en 1591 era alcalde primero de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y a la vez estaba ligado a actividades progresistas con El Salvador. Bueno, bajo esta circunstancia es que Baltasar se empeñó en hacer accesible el camino desde el centro de la audiencia, que era el órgano judicial, hasta la capital de la provincia de San Salvador. Por otro lado, dentro del aspecto literario, encontramos que en la colección de versos Florestas de varia poesía, publicado en España, están incluidas algunas de las poesías de Baltasar de Orena, y otras figuran en manuscritos recopilados por Fray Fernando Bello de Bustamante en 1610 en México. También Miguel de Cervantes le dedica unos versos que se encuentran en el libro sexto del canto a Calíope, los cuales dicen de la siguiente manera: la furia del mar, el curso al dios Elov, el nombre de este es Baltasar de Orena, cuya fama del uno al otro polo corre ligera, y del oriente al ocaso, para honra verdadera del Parnaso. Ahora pasamos a las figuras literarias del siglo XVII. Durante esta época, El Salvador se dividía en 3 provincias, la de Occidente, de Oriente y el Centro. En la parte principal es decir, en la central, residían familias de rango en las que había militantes, teólogos, poetas y gente que se entendía en negocios y agricultura. Como aún no había imprenta, seguía ejerciéndose la oratoria y preponderaba más la sagrada y la doctrinal. Era poco lo que se escribía, razón por la cual se conocía muy poco de la producción literaria de los que se dedicaban a las letras, ya que la oratoria se vinculaba más a lo moral, lo religioso y las cuestiones de la iglesia. Por otro lado, el culteranismo literario y el conceptismo eran los arquetipos de la expresión en prosa y en verso. Asimismo, desde los inicios del siglo XVII comienza la era del añil en El Salvador, dándose a conocer que el añil definió el cuadro económico de las provincias salvadoreñas y en la zona de San Salvador fue la más dedicada a este trabajo. En el siglo XVII encontramos a varias figuras literarias. Una de ellas es Fray Antonio de Remesal, el cual fue un eclesiástico e historiador español, cronista en Centroamérica. Nace en Ayariz en 1570 y muere en la ciudad de Guatemala en el año 1619. Su obra principal fue Historia General de las Indias Occidentales y particular de la gobernación de Chiapas y Guatemala. En ella escribe en contra de los opresores indígenas, que eran por supuesto los españoles. Además, censura a representantes de la corona, instituciones, leyes, autoridades y personas hispanas. Además de ello, describe acontecimientos ocurridos en la zona de Chiapas y Guatemala. Así, desde un punto de vista muy personal, considero que
Fray Antonio de Remesal fue en su momento un verdadero intelectual, ya que era conocedor del hebreo, griego y latín. Por lo tanto, leyó todo documento, libro, papeles, cartas de archivos, etc., que tuvo a su alcance. Por los temas que abordó en su libro, fue atacado y casi apedreado por gente fanática enviada por Felipe Ruiz Díaz del Corral, ya en Guatemala, el 2 de abril de 1621. Así, además de sus actividades históricas, conocía asuntos filosóficos, comentaba obras de autores de manera oral y por escrito. Estuvo en la zona de México, específicamente en Zacatecas, Guadalajara y Oaxaca. Asimismo, se afirma que estuvo en San Salvador. Sin embargo, lastimosamente no se conoce ni el mes ni el año de dicha visita. Otra figura que tenemos es Fray Francisco de Asís Vázquez de Herrera. Este fue un notario apostólico y cronista oficial de Guatemala. Enseñaba filosofía y teología y era guardián de los conventos de Guatemala y San Salvador. Fray Francisco estaba en desacuerdo con la obra de Remesal, ya que no le convencían algunas afirmaciones y conclusiones que Remesal hacía en su obra Historia de Chiapas y Guatemala, esto por haber atacado instituciones y procedimientos contra los indígenas. Asimismo, hace referencia a las fechas en que Alvarado peleó al entrar a Guatemala. A Fray Francisco de Asís Vázquez de Herrera también se le confiaron funciones delicadas, siendo un visitador regular de la custodia de Santa Catarina de Honduras. También salía a distintos lugares a buscar datos e información para poder documentarse e informarse y así escribir su obra principal titulada Crónica de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Guatemala. El primer tomo de esta se editó en 1714 y el segundo en 1716. En esta obra, Fray Francisco hace referencia a distintos aspectos como la actividad de los franciscanos en El Salvador, así como algunos aspectos de la vida cotidiana, como las formas de trabajo, el comercio, la industria y la economía. Además de esta obra, escribió otras como Opúsculos escolásticos teológicos, Historia lauretana e Historia del venerable Pedro de Bentancur, conocida comúnmente como Hermano Pedro. Este autor se desarrolla en el contexto de los años 1647 y 1741. Luego tenemos a Juan de Dios del Cid y la primera imprenta hecha en América. Este autor se desarrolló entre los años 1606 y 1683. Juan de Dios del Cid fue hijo de Diego del Cid y Juana de Arévalo. Fue un letrado, agricultor y franciscano, ingresando muy joven al convento. Se desconocen datos de su niñez y de su primera juventud, y solo se hace mención de que en su tiempo y en su medio fue un letrado distinguido, ya que sus composiciones en verso deleitaban a la sociedad salvadoreña. También cultivaba el jiquilite, el algodón, fabricaba añil y tenía telares al sur de San Salvador, es decir, tenía una especie de fábricas en donde se creaban telas y se teñían con añil. Por otro lado, con los antecedentes que ya existían en El Salvador sobre las letras y la literatura, aumentaban las inquietudes en este ámbito, pero no había una imprenta. Y Juan de Dios del Cid, al observar la construcción de los telares y sus enormes ansias de que se conociera lo que él escribía, se dispuso a armar y a crear una imprenta de madera a presión, y así lo hizo, creando la primera imprenta. En el año de 1647 se imprimió en esa imprenta el puntero apuntado con apuntes breves, un escrito creado por el mismo Juan de Dios del Cid, el cual era un folleto en donde se detalla el proceso de elaboración del añil. Ahora bien, otra figura que sobresale es Ana Guerra de Jesús. Ella es una mujer que se va a dedicar a la vida monástica a su temprana edad.
A sus 16 años, ella se casa y se traslada a vivir a Santiago de Guatemala en 1669, donde ella va a experimentar diferentes maltratos por su esposo, que fue abandonado, lo cual a ella le marca su vida y la lleva a acercarse a Dios con más devoción para transmitir mensajes del bien y de humildad, inculcando así la fe cristiana. Ella va a fallecer en 1713 y sus restos fueron llevados a la iglesia de la Compañía de Jesús en Guatemala. Su historia se llega a conocer por el padre jesuita Antonio de Siria, el cual fue su confesor. En 1776 se publica su vida de Anáguerra de Jesús, nutrida de datos interesantes y maravillosos sucesos que ella vivió a través de la fe. Algo importante es que tenemos que tener en cuenta es que en Ecuador sobresale Mariana de Jesús, conocida como la Azucena de Quito, y en Perú, Santa Rosa de Jesús. Ambas son reconocidas por dedicarse a la vida monástica y ser defensoras igual que Anáguerra de Jesús, lo cual nos acredita que no solo en El Salvador se están reproduciendo mensajes católicos, sino también en otros países. Citando a Juarro, él dice: aun cuando no estuviéramos otra mujer famosa de santidad que doña Anáguerra de Jesús, con solo las virtudes de esa ilustre patrona quedaría bastante acreditado el sexo femenino en Guatemala. También tenemos a Francisco Antonio Fuentes. Él nació en 1643 en Santiago de Guatemala. Él era descendiente del Bernal Díaz del Castillo, historiador de las Indias. En 1661, él desempeña el cargo de regidor perpetuo de Guatemala. También fue alcalde mayor de Tonicapán y Sonsonate. Él se llegó a reconocer entre 1680 y 1699, y eso se debe porque él escribe una obra denominada Recordación Florida. Este va a ser un discurso historiador natural, militar y político del Reino de Guatemala. En esta obra es conservada en el Archivo General de Centroamérica. Si analizamos esta obra, nos vamos a dar cuenta de la situación de los principales señoríos indígenas, como las fiestas religiosas y civiles, también el desarrollo de arquitectura y especialmente las luchas liberales por los criollos. Estas luchas estaban enfocadas a que los criollos gozaran de diferentes derechos, igual que los peninsulares. El mérito principal de esta obra va a ser que presenta diferentes anotaciones de datos geográficos y estadísticos de las ciencias naturales y religiosas. Es como la primera obra reconocida por aportar en un ambiente religioso. Por último, de esas figuras vamos a tener a Diego Sanz de Ucubero. Este va a ser gobernador de San Salvador, posiblemente por los años de 1660. Fue también capitán de Don Pedro de Savalles, conocido como el poeta letrado. Es un teólogo escolástico. Es admirado por escribir metafísica y ser un gran humanista. También escribió tratados acerca de cosmografía, aritmética, astrología, pero se reconoció por escribir a Tomasiada. Esta va a ser un libro compuesto por 9 tomos, donde va a narrar la vida de Tomás de Aquino desde 1226 en Italia hasta su muerte en 1274. Esta obra fue editada en 1667 en Guatemala. Algo que tenemos que tener en cuenta es que este escritor no es retomado por ningún literato de El Salvador, ni mucho menos de Guatemala, sino que lo retoman Agustín Mencos Franco, y es así como llegamos a reconocer la historia de Diego Sanz. De esta manera es como damos por finalizado este podcast, esperando que hayamos aprendido un poquito acerca de las figuras literarias que estuvieron en El Salvador en el siglo XVI y en el siglo XVII. Gracias por vernos escuchados, nos vemos en la próxima.